Bueno, para el día de hoy les quería entonces compartir una aproximación, digamos que histórica, ¿sí? Estamos entonces en la unidad que es historia de los derechos humanos, que era necesario que empezáramos, digamos, desde lo más básico, ¿sí? Y es esto de qué entendemos entonces por ser humano, llevándolo entonces desde una perspectiva histórica. Para ello entonces deseo empezar con un fragmento de una película de Kubrick, que es una Odisea Espacial 2001, donde vamos a ver entonces de qué forma esos ancestros nuestros dieron también un salto, ¿sí? Un salto no solamente en la modificación, digamos, de su cuerpo, que dieron un salto también en adquirir otras habilidades, otras capacidades que les permitió poco a poco ir dejando esa vida arbórea que tenían en un momento y luego incursionar en unos desplazamientos más amplios por esa sabana africana de donde se supone que nuestros ancestros provienen. Vamos a ver entonces con ese fragmento cómo utiliza un hueso como arma, pero que luego, después de muchísimas generaciones, muchísimos siglos, va a culminar también en lanzamientos de naves espaciales.
Bueno, esa última escena en la cual hay una transición, ¿cierto? Y un cambio de imagen de ese hueso que se había convertido en arma, a convertirse en una nave espacial, lo que hace precisamente es como mostrarnos como esa historia también de ese Homo sapiens, ¿sí? Y de qué forma diferentes revoluciones, ya sean revoluciones científicas, industriales o diferentes revoluciones sociales, han configurado entonces la vida nuestra en sociedad y que también hace parte entonces de esa historia de los derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué decidí entonces que arrancáramos por ahí? Porque necesitamos también hablar un poco respecto a esa especie Homo a la cual nosotros pertenecemos. Les voy a presentar entonces unas diapositivas para ir acompañando entonces esta exposición. Vamos a arrancar eh, con una breve historia de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, parte 1. Estaba tentado en llamarle prehistoria o historia antes de la escritura, puesto que digamos que ese concepto de prehistoria ha sido, digamos, muy discutido también por los historiadores, porque algunos consideran que desde el momento en el cual está el ser humano presente, pues ya hay un proceso también de historización, ¿sí? Entonces que no es un criterio el de la escritura por el cual podamos dividir entre una historia y una prehistoria, ¿sí? Porque nos centraríamos en ella pues como criterio para dividir la historia, mientras que diferentes civilizaciones, si bien no desarrollaron, digamos, una escritura como la escritura cuneiforme, por ejemplo, en Mesopotamia, que es con la cual se rompe entonces esa línea temporal para pasar de una prehistoria a una historia, pues otras civilizaciones ya tenían también formas de comunicarse que no plasmaban en la escritura, ¿sí? Entonces, eso podría ser un criterio que nos llevaría a cometer algún tipo de error. Entonces, le llamé así, breve historia de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, parte 1, historia antes, digamos que, de la escritura, para seguir como con ese paradigma que hay en historia. Esta digamos que es una línea de tiempo que encontramos normalmente a la hora de hablar de la prehistoria y de la historia, ¿sí? Propiamente dicha. Nos dicen entonces que la historia en la antigüedad arranca entonces con el hallazgo de la escritura y que eso acontece aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo. Y desde ese momento hasta el año 476 después de Cristo, cuando todas esas invasiones germanas eh, empiezan a llegar al Imperio Romano de Occidente y que empiezan a ocasionar también entonces su ruina, hasta ahí llegaría entonces la antigüedad. Después de eso, entonces, esta línea de tiempo normalmente nos dicen que la Edad Media arranca con esa caída del Imperio Romano de Occidente y que finaliza cuando el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla cae. Algunos también lo marcan con el encubrimiento del otro en 1492, que nosotros llamamos descubrimiento de América. Otros marcan que la Edad Media llega también hasta ahí y se inicia lo que nosotros conocemos como la Edad Moderna, y que la Edad Moderna va desde ese momento, desde 1453, 1492, hasta la Revolución Francesa, que es en 1789. Sin embargo, hay diferentes discusiones históricas en este tipo de periodizaciones. Por ejemplo, algunos que consideran que la edad contemporánea, por ejemplo, historiadores que son afines a ese recuerdo de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la URSS, consideran que esa edad contemporánea inicia pero a partir de 1917 con la revolución bolchevique. Entonces, dependiendo
digamos, como de los criterios que se utilicen para periodizar la historia, siempre se van a generar como controversias. Entonces, bueno, el día de hoy nos vamos a centrar rápidamente en un elemento que tiene que ver con eso que se llama normalmente de la prehistoria y que abarca desde más o menos 2 millones antes de Cristo hasta la escritura. Sí, eso es un tiempo bastante largo. Este es otro cuadro que normalmente uno encuentra para hacer esa división de lo que fue este periodo de la prehistoria, ¿sí? Todo este periodo. Entonces, bueno, nos dicen que normalmente el Paleolítico inferior estuvo o comprendió un lapso de unos 2.500.000 años a 150.000 años. Normalmente entonces nos dicen que en ese Paleolítico inferior lo que pasaba con el Homo es que eran depredadores, basaban su economía pues en recursos que se encontraban en su medio. Entonces acudían especialmente a la caza y al carroñeo. Nos hablan también entonces que hay un paleolítico medio y que tiene un promedio de 150.000 al 40.000, ¿sí? Antes de Cristo. En ese paleolítico medio entonces está la caza y la recolección, son ahora pues la principal forma de economía. Fíjense que en el paleolítico inferior, como vamos a ver más adelante, todavía se tenían unas prácticas como depredadores y especialmente como carroñeros. Pero entonces hay un tránsito de ser carroñeros a convertirnos en cazadores y que eso nos lo van a permitir el uso de algunas armas, ¿sí? De esos instrumentos que nos van a permitir entonces cazar. Entonces, en ese paleolítico medio nos encontramos con que la caza y la recolección son ahora pues la principal forma de economía. Luego ese paleolítico ya se conocería como un paleolítico superior y que sería desde el año 40.000 antes de Cristo al año 10.000. En ese momento se recalcan varios elementos de esos homínidos. ¿Cuál? Que ya tienen campamentos más estructurados, hay un pensamiento simbólico, hay una explotación exhaustiva y planificada de los animales y hay un inicio en pesca. Así como en el Paleolítico Medio, uno también de esos logros de esos homínidos es controlar el fuego. Bueno, estas son otras etapas también que ya nos van aproximando cada vez más a lo que conocemos nosotros con ese proceso de la revolución del Neolítico y que conocemos esa revolución del Neolítico como una revolución agraria y que fue una revolución agraria que nos permitió dar un paso de ser nómadas a ser sedentarios. Ese paso de ser nómadas a sedentarios va a permitir también que nos ubiquemos en algún espacio y que con todos los elementos que hay en ese espacio, todos los elementos naturales, podamos empezar a dar el paso a construir lo que conocemos luego como ciudades. Entonces, bueno, nos dicen que en ese mesolítico se empieza a dar un sedentarismo en grupos familiares. Se introduce entonces la agricultura y la ganadería y empieza a haber entonces un intercambio entre diferentes grupos familiares de esos excedentes que hay pues de producción agrícola y ganadera. Ya en el Neolítico, ya es cuando se habla que hay precisamente ya un sedentarismo. Se inician entonces la construcción de esos poblados y se empieza a dar una complejidad en las relaciones socioculturales. Sigue obviamente el elemento de la caza presente, tenemos la ganadería y la agricultura también extendida y hay un fuerte consumo de cereales y leguminosas. Esto entonces lo que va a permitir es la construcción de grandes ciudades, como vamos a ver más adelante. Por el momento lo que deseo es que nos centremos en estos conceptos de especie, género y familia.
como lo expone Harari en su texto de Animales a Dioses. Él nos dice ahí que los biólogos clasifican a los organismos en especies y se dice que hay unos animales que pertenecen a la misma especie siempre y cuando esos organismos tiendan a aparearse entre sí y que den origen a descendientes fértiles. Es decir, que esos descendientes entonces puedan también procrear. ¿Qué pasa entonces? Eh, hay diferentes especies que tienen un ancestro común. Cuando tienen un ancestro común, nosotros los agrupamos en un género y estos en familias. Y se suele tener, digamos, una matriarca o un patriarca fundador. Eso es lo que nos dice Harari. Ejemplo de especies y su género. Tenemos a leones, tigres, leopardos y jaguares. Estos, cada uno, son especies diferentes. La especie de los jaguares, de los leopardos, la especie de los tigres o de los leones. Y todas se agrupan en un género. Y ese género se llama pantera. Hay otros nombres construidos mediante dos partes en latín, que hacen normalmente los biólogos o para nombrar. Utilizan términos en latín. En este caso construyen eh, algún, alguna palabra para designar entonces algún ejemplar, algún individuo, mezclando el género al cual ellos participan y cuál es su especie. Entonces, un ejemplo de estos que nos da Harari es Pantera leo. Ese sería un ejemplo de nombre. Pantera sería el género y la especie, el león. Ejemplos de familias. Los gatos se encuentran entonces con algunos también, con algunos familiares, leones, guepardos, gatos domésticos, al igual que los perros, que se encuentran también con otros familiares, lobos, zorros, chacales. Los elefantes, ¿con qué familias se encuentran? Con elefantes, mamuts, mastodontes. ¿Qué pasa entonces acá? Tenemos acá un ejemplo en el cual eh, hay dos tipos de especies que tienen un ancestro en común, pero que la descendencia que ellos dejan son descendencias estériles que no pueden reproducirse entre ellas mismas. Por ejemplo, en el caso acá de la izquierda, tenemos que el cruce entre un caballo y una burra nos da un burdegán. ¿Sí? Fíjense acá con este caballo, con la respectiva burra, y este sería entonces el burdegano, el resultado de este cruce. Este burdegano sería entonces estéril, no podría procrearse. Tenemos acá otro cruce que sería entre yegua y un burro, y ese resultado nos da una mula. ¿Qué nos dice entonces Harari? Que caballos y asnos tienen un antepasado común reciente y comparten muchos rasgos físicos, pero muestran muy poco interés sexual mutuo. Se aparean si se les induce a hacerlo. Sin embargo, sus descendientes, llamados mulas y los burdeganos, son estériles. Por ello, las mutaciones en el ADN de asno nunca pasarán al caballo o viceversa. En conclusión, ¿qué nos dice Harari? Que los dos tipos de animales son dos especies distintas. El caballo y la burra, la yegua y el burro, son dos especies distintas que se desplazan a lo largo de rutas evolutivas separadas. Entonces, nuevamente, en algún momento, el caballo y la yegua compartieron un ancestro común con el burro y con la burra. Sin embargo, en este momento, la especie ya en su ADN ya está muy marcado que siguieron caminos separados, ¿cierto? Posiblemente en algún momento, después de muchísimas generaciones, quizás ya ni siquiera pueda haber un cruce entre ambos. Tenemos acá otro caso diferente. Tenemos un bichón maltés, que es este peludo, y un terrier, este de acá. Ambos tienen un aspecto muy diferente, pero son miembros de la misma especie y comparten el mismo acervo de ADN. Es decir,
son de la misma especie, por lo tanto, no siguieron caminos separados en su material genético, en su ADN, pueden cruzarse, ese cruce da un morqui y este morqui se va a poder seguir reproduciendo. Esto, ¿por qué lo traigo a colación antes de hablar de nuestro caso? Porque nosotros hablamos de ser humano y cuando hablamos de ser humano, tenemos que entender que es un animal que pertenece al género Homo. ¿Sí? El Homo entonces es el género donde se agrupan diferentes especies. Pero normalmente utilizamos esta palabra de ser humano para designar a los Homo actuales. Fíjense en esta serie de imágenes, vamos a encontrarnos desde homos de Mesopotamia, de Egipto, de China, ¿cierto? Civilizaciones antiguas, también entonces como en la antigüedad con Grecia, tenemos también a los romanos, tenemos a germanos, que luego son los que se van a encargar también de llevarle más peso y problemas de los cuales no se pudo librar el imperio romano y que por ello cae en su respectivo momento el imperio romano de Occidente en el 476. Tenemos acá también a los hunos, que fueron quienes se encargaron de que con su presión empezaran estos otros grupos de los germanos a ir desplazándose más y más hacia las fronteras de ese imperio romano, de cuenta de los hunos. Tenemos también entonces árabes, posiblemente musulmanes, tenemos judíos, tenemos cristianos, tenemos europeos cruzados, también cristianos, tenemos incas, tenemos a un rey también, a Luis XIV, tenemos también acá en plena declaración pues, de independencia a unos nuevos ciudadanos estadounidenses y tenemos también hasta unos alemanes en este recuadro de lo que conocemos nosotros, de lo que es un ser humano, que hacen parte entonces de ese género Homo. Entonces, bueno, hay una gran diversidad y pese a las atrocidades que cada uno de estos pudo haber cometido en sus prácticas con las personas de su país, con los de otras naciones, en diferentes épocas, seguimos considerando que, bueno, ellos son seres humanos. ¿A qué va esto? A lo siguiente, que nosotros hacemos parte de una familia y esa familia es de los grandes simios, entre los cuales se encuentran los chimpancés, gorilas y orangutanes. Fíjense que si bien podemos tener cierto parecido con ellos, pues obviamente tenemos unos rasgos físicos distintivos también. ¿Qué nos dice entonces Harari? Y por acá un artículo que es Evolución humana y el ADN mitocondrial. Nos dicen que hace exactamente 6 millones de años, aproximadamente, una hembra de simio tuvo dos hijas. Una se convirtió en el ancestro de los chimpancés y la otra es nuestra propia abuela. Es decir, nosotros entonces somos familiares de los chimpancés. En algún momento de esa historia biológica nuestra, eh, nos dividimos, ¿cierto? Nos separamos entonces también en nuestro ADN y tomamos caminos evolutivos diferentes. Entonces, unos siguieron por la vía de lo que conocemos todavía como chimpancés y otros por la vía de lo que nosotros conocemos hoy en día como ser humano, ¿cierto? Nosotros. Tenemos acá entonces un Australopithecus que se conoce pues como simio austral, que estuvo en África Oriental hace más o menos 2 millones de años. Tenemos acá entonces a la Eva mitocondrial, que de ella también digamos que se ha hablado mucho. Se dice que entonces ella vivió en África hace 180.000 a 200.000 años aproximadamente. Eh, Pueden, digamos, conseguir también información
al respecto para que vean cómo esas búsquedas también históricas sobre nuestro pasado empiezan a encontrar en el material genético, en el ADN, información y pistas que otros vestigios no nos lo permiten, que no nos lo permiten porque obviamente no hubo escritura, no nos lo permiten también porque se ha encontrado, digamos, algunos cuerpos con los cuales se permite, digamos, tener este testeo con el carbono 14 para fijar cuál es la edad posible aproximada que puede tener algún cuerpo, pero no se había llegado todavía a, a marcar esa historia con el ADN. ¿Sí? ¿Y eso qué permite? Permite que podamos encontrar qué compatibilidades, qué secuencias hay en el ADN de todos los seres humanos hoy en día y cómo se remontan, ¿cierto? Hasta dónde se remontan, en qué lugares, eh, eh, en este caso, pues con la EVA mitocondrial en África. Tenemos entonces acá que ese género Homo tiene, digamos, diferentes especies en su historia. Dijimos entonces que el Australopithecus, el simio austral, es un precedente para este homínido que tenemos hoy en día como el Homo sapiens, ¿sí? Entonces, bueno, nos dice Harari que se encuentra en esa historia evolutiva los Homo neandertales, el Homo erectus, el Homo soloensis, el Homo floresiensis, el Homo denisova. ¿Sí? Cada uno de estos diferentes homos a veces se relacionan, digamos, con cuál fue su característica principal, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que el Homo faber, es el hombre que construye, que el Homo sapiens, que es el hombre sabio o el hombre que sabe, ¿sí? Que nosotros seríamos ese hombre, el Homo sapiens sapiens, ¿cierto? El hombre que sabe, que sabe. En este caso, ese Homo sapiens, el hombre sabio, también respondería a esa característica. Pero en otras ocasiones se acompaña ese Homo con una palabra del sitio en el cual se encontró ese hallazgo arqueológico. Entonces, bueno, esta es otra gráfica típica que encontramos en la web sobre cuál es ese proceso de hominización, esa prehistoria entonces de la humanidad. Y nos dicen que arrancamos con el Australopithecus y culminamos con ese Homo sapiens sapiens. ¿Qué nos dice Harari? Que durante los últimos 10.000 años, nuestra especie, el Homo sapiens, ha sido la única en la Tierra. Solo durante los últimos 10.000 años. ¿Esto qué nos puede llevar a nosotros a especular? Y lo presenta así Harari, que en cierto momento en el planeta, por donde pudo, digamos, asentar y hacer vida estos homos, llegamos a vivir simultáneamente. No fuimos entonces el único homo sobre la faz de la Tierra. Entonces llegamos a convivir con muchos otros homos. Fíjense ustedes si en el día de hoy, hoy en día, en la actualidad, si otro homo de estos hubiese también continuado su proceso evolutivo por su senda y que hubiese, digamos, desarrollado también sus capacidades racionales, pero que no fuera ni físicamente ni emocionalmente completamente igual a este Homo sapiens sapiens. ¿Será que los derechos humanos hoy en día, como los conocemos, hubiesen aplicado solamente para este Homo sapiens sapiens, o también le hubiésemos dado algún tipo de ciudadanía a este Homo erectus o a este Homo sapiens neandertal? Hago, digamos, esa pregunta porque cuando somos los últimos, durante los últimos 10.000 años de nuestra especie, eso también a nosotros nos da como cierto lugar privilegiado
en lo que luego nosotros diríamos que es la creación, ¿sí? Y que la religión se encargaría precisamente de darnos esa dignidad en la creación y decir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Será que la religión hubiese dicho que el Homo erectus fue creado a imagen y semejanza de Dios? Otros homos que no sobrevivieron y que nos dice Harari que se encuentran también en nuestra historia evolutiva. Nos dice entonces que se encuentra el Homo soloensis, que datan de hace unos 50.000 años. Otro Homo es el Homo de Sinoa, que desapareció poco después. Se encuentran también los neandertales, que también desaparecieron hace unos 30.000 años. O tenemos entonces los últimos enanos, humanos enanos, que desaparecieron de esta isla de Flores hace aproximadamente 12.000 años. Eh, Cuando estos otros homos desaparecieron, se le atribuye también a ese Homo sapiens que tal vez hubiese tenido algún tipo de influencia en esa desaparición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Homo sapiens, aparte de que empezó, digamos, a, a tomar del medio algunos objetos que le servían, digamos, de arma, por ejemplo, las piedras o los huesos, ¿cierto? De otros seres, pues que ya se los habían comido, empezaron también a ganar más y más espacio, digamos, de control. ¿Eso qué hizo? Que otros homos empezaran también a desplazarse o a quedar sin esas condiciones de vida que les fue arrebatando poco a poco los sapiens. Otra teoría también que se supone que pudo haber sucedido es que algunos de estos homos que convivieron con el Homo sapiens, por ejemplo el Neandertal, se hayan también cruzado no solamente genéticamente, sino también socioculturalmente con los sapiens. Es decir, que algunos individuos, por ejemplo, de neandertales, hubiesen convivido con Homo sapiens y hubiesen también procreado y hubiesen también interactuado y cambiado algunas prácticas pues, socioculturales entre ellos. Fíjense en que hay una película que es la de Jean-Jacques Annaud, que es La Guerra del Fuego. En La Guerra del Fuego podemos ver cómo dos especies en su respectivo momento comparten unos momentos y también hay un trámite y un compartir, una transferencia de algunos saberes.
Bueno, con ese fragmento de la película de la Guerra del Fuego de Jean Yagano, lo que quería mostrar era precisamente eh, esa conexión que había, se supone pues que había entre diferentes homos, ¿sí? Y que es posible que ese Homo sapiens, consideremos para términos pues didácticos, que ese individuo, ¿cierto? Hembra, que se encontraba en ese momento haciendo el fuego, era entonces un grupo homo que ya había logrado domesticar, domeñar el fuego y por eso lo podía reproducir, mientras que el otro individuo de otro grupo homo no habían podido todavía manejar el fuego, solamente lo podían conservar mientras este perdurara en el medio que ellos lo dispusieran. ¿Qué encontramos ahí entonces? Que entre dos grupos de homos hay un intercambio también, ¿cierto? Simbólico, hay un intercambio de prácticas, hay una enseñanza también entre ambos grupos. Finaliza esa película con un cruce entre esos dos ejemplares y dan entonces vida a otro ser. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá Harari? Que lo único que nos queda de esos otros homos que nos acompañaron en nuestra historia y en nuestro camino evolutivo, nos dejaron algunos huesos, utensilios líticos, algunos pocos genes en nuestro ADN y un montón de preguntas sin respuesta. También nos dejaron a nosotros, Homo sapiens, la última especie humana. ¿Cómo fue entonces posible ese proceso de hominización? Acá en un texto de Augusto Ángel Maya, El reto de la vida, él nos va a sintetizar eso en cuatro elementos. Nos dice entonces que hay primero un desarrollo de esa vista estereoscópica, que va a ser también un desarrollo que nos permite ese proceso mediante el cual pasamos de estar en cuatro patas a estar erguidos, ¿cierto? A hacer ese Homo erectus. Gracias a ello, entonces, también se desarrolla esa vista estereoscópica y estar erguido ya le va a permitir entonces a ese ser poder observar en esa sabana cuáles son los posibles peligros o cuáles van a ser sus posibles, digamos, presas. La mano prensil, el desarrollo entonces de esa mano, le va a permitir tener una mayor manipulación con esos elementos que tenga a su disposición en su medio para utilizarlos ya sea como arma, ya sea como herramienta eh, para construir su entorno o para atacar a otros grupos. También lo que va a permitir ese proceso de hominización es el desarrollo de su cerebro, ¿sí? Y especialmente del neoencéfalo. Eso va a estar relacionado también entonces con el desarrollo de su aparato fonético y que va a permitirle luego que tenga un lenguaje articulado gracias al cual se puedan comunicar diferentes individuos de esa misma especie entre sí. ¿Eso qué va a permitir también? Que se genere un legado, ¿sí? Un legado cultural y que pueda transmitirse en el mismo grupo. ¿Qué es lo que han hecho anteriormente? ¿Qué les ha funcionado? ¿Cómo lo pueden seguir haciendo? Y que se den entonces esos procesos de enseñanza-aprendizaje entre esos diferentes individuos de esa especie para que siga dándose algún tipo de desarrollo cultural. Eso entonces va a estar relacionado ya a ese cambio biológico, porque hay un cambio biológico entonces en esa historia evolutiva. Eso nos lleva entonces a una plataforma instrumental de adaptación que es la cultura, ¿sí? Ya no vamos a estar entonces en la intemperie, no vamos a estar sobre un árbol, no vamos a estar solamente en una sabana a disposición de cualquier tipo de predador, tampoco vamos a estar entonces solamente escondiéndonos
de la inclemencia del clima o de otros seres que puedan atacarnos, no vamos a estar encerrados en una cueva, por ejemplo. Ya lo que va a permitir esa plataforma instrumental de adaptación, que es el sistema cultural, es que se puedan producir diferentes formas de transformar el medio, que se pueda diseñar un vestuario que le proteja del frío, que le proteja de ese clima, le va a permitir ese mismo sistema sociocultural, el diseño de armas, de herramientas, le va a permitir también entonces desarrollar otras relaciones entre estos diferentes individuos, ¿sí? Relaciones sociales en las cuales se le delega a alguno de esos individuos algún rol en ese grupo, ¿sí? Ya sea entonces la persona que toma las decisiones o separar el grupo entre los que van a cazar y recolectar y quienes se quedan cuidando, digamos, sus proles, ¿cierto? Sus crías. Hay entonces una división también de tareas que es lo que va a permitir ese sistema sociocultural. Pero ¿qué consecuencias se desprenden del proceso de hominización, de ese proceso del desarrollo y la modificación biológica, de tener una mano prensil que nos permita entonces agarrar eh, y que sea obviamente una mano más ágil y flexible para manipular las herramientas y los instrumentos, o esa vista estereoscópica, o ese aparato fonético, o el neoencéfalo? Todo eso va a tener unas consecuencias para ese proceso de hominización. Por ejemplo, la posición erecta nos recuerda pues Harari que va a generarnos dolores de espalda y tortícolis, pero hay una que es muy importante y tiene que ver con que en las mujeres, en las hembras, ¿cierto? Las caderas más estrechas lo que generan es que se tenga un canal de parto más estrecho. Eso conduce entonces a muertes por parto. ¿Qué sucede entonces? Que la selección natural va a llevarnos por un camino también evolutivo en el cual los nacimientos más tempranos se presentan como una solución a ese canal de parto más estrecho, ¿cierto? Entonces, esos individuos que van naciendo de una forma más temprana, pues van a poder pasar más fácil por ese canal de parto más estrecho. ¿Eso entonces a qué conduce? A que las crías de este homo, ¿cierto? De este ser vivo homo, sean unas crías indefensas. Vemos normalmente que cuando nace algún niño no sea capaz ni siquiera de gatear, que no sea capaz de ir a beber, mientras que encontramos otros seres vivos que cuando nacen a los pocos minutos ya se encuentran corriendo, ya se encuentran tomando agua si la encuentran a su mano. Eh, ¿Qué lleva entonces también este resultado de los nacimientos más tempranos y que sean individuos indefensos? Que vayan a sobrevivir esos equipos humanos, esos equipos de los homínidos, donde se incrementa el vínculo entre los individuos para protección. Es como si la selección natural nos condujese a un camino en el cual o se unen en equipos de homínidos que se protejan entre sí, se distribuyan tareas, mientras esos seres indefensos pueden aportar al grupo o desaparecen de esa cadena, de ese proceso evolutivo. Entonces, las consecuencias de ese proceso de hominización van a estar relacionadas con eso. ¿Qué es lo que va a permitir entonces esto, como les dije, que hayan más vínculos entre los individuos de esos equipos de homos para la protección entre ellos mismos y que eso va a permitir entonces que esos sistemas socioculturales vayan desarrollándose más y que a través obviamente pues del lenguaje se puedan ir transmitiendo
esas tradiciones, por decirlo así, y costumbres y prácticas de los individuos que van muriendo en su grupo. Bueno, el sistema cultural lo tendríamos que entender nosotros de acuerdo a que hay una población, en esa población también tienen un paradigma tecnológico, ¿sí? Es decir, que tienen una serie de formas, de maneras de hacer las cosas y que esas formas, maneras, instrumentos que les permiten hacer las cosas, les permiten también transformar el medio ambiente o el ambiente, ¿sí? En el cual ellos se encuentran. Las relaciones sociales están entonces también imbricadas con lo económico y lo político. Ese sistema sociocultural va a desarrollar una serie de redes simbólicas que vamos a encontrar nosotros en la historia alrededor de los mitos, la filosofía, la ética, el derecho, la ciencia, la literatura, el arte, pero que todo se va a ir dando poco a poco conforme va pasando esa historia evolutiva nuestra y también esa historia sociocultural. Bueno, nos encontramos acá entonces con ese paleolítico inferior y es en el momento en el cual pasamos de ser recolectores y carroñeros a cazadores. ¿Qué fue lo que pasó? Que como tenemos una fuerte relación con la naturaleza y con el ambiente en el que nos encontramos en este momento de nuestra historia evolutiva en el Paleolítico inferior, pues cualquier cambio que haya en el ambiente hace que se modifiquen conductas o prácticas de ese ser o que se modifiquen algunos elementos o características en su organismo. En este caso, el cambio ecológico obliga a este Australopithecus a cambiar. El clima se iba haciendo cada vez menos húmedo, por lo cual los recursos vegetales disminuían. ¿Esto qué es lo que hace? Obliga a que se alimente de carne, ¿sí? Pero entonces, en ese tránsito, ¿qué pasa? Para poder empezar a consumir carne y pasar entonces de recolector y carroñero a cazador. En un momento entonces de esa historia evolutiva del Australopithecus, lo que hacían muchos era tomar los huesos después de que esos grandes predadores destrozaban a sus presas, quedaban los huesos, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacía entonces ese Australopithecus? Ir, tomar los huesos y quitarles, sorberles la médula. ¿Qué pasó también en este proceso? Que lo que se encuentran en algunas cavernas, unos 60.000 animales se encuentran en estas cavernas relacionadas con este Australopithecus y encuentran que, bueno, que hay diferentes animales entre bóvidos y se encuentran sus huesos allá en esas cavernas. Pero ¿qué es lo que encuentran? Algunos huesos que les servían a ellos como arma, ¿sí? Como vimos ahorita en este fragmento de la película de una Odisea Espacial 2001. ¿Y por qué se daban cuenta que esos huesos les servían de arma? Porque en la misma parte se encontraban ya un poco desgastados, como si hubiesen sufrido de muchas fricciones, de golpes, sí, de roces, lo que pasa normalmente con algún objeto como estos cuando constantemente está sometido a percusiones. Entonces, bueno, se encuentra que ese Australopithecus utilizaba huesos de otros animales para golpear a sus presas. Ese tránsito entre ser carroñero, entre tomar huesos y lo que quedase, a utilizar esos huesos para cazar, va a permitir luego también que se generen esas primeras armas y herramientas de esos primeros hombres. Entonces se pasa de utilizar esos huesos a utilizar piedras pulidas. Acá esta talla de la piedra en lo que se conoce como la cultura de los guijarros partidos, que se le atribuye pues a los Australopithecus,
como una de sus primeras industrias, datan de hace 2.300.000 años. Entonces, bueno, se dice que ese Australopithecus es autor de esa primera cultura de los guijarros. Eh, Además de eso, ese Australopithecus no solamente crea y utiliza estas herramientas, los huesos o las piedras, sino que tiene otro elemento que va a permitir que perdure esa práctica en su grupo, y es que ellos guardan las herramientas. ¿Sí? Pasa algo completamente diferente a lo que encontramos hoy en día con algunos chimpancés o gorilas, que tienen diferentes elementos para convertirlos en una herramienta para alcanzar algún alimento, pero después de que satisfacen ese deseo, conseguir ese alimento, esa herramienta que les sirvió ya la dejan a un lado y queda como si fuese parte ya del olvido. Mientras que en este pariente nuestro, al parecer había cierta memoria, ¿sí? Y nos dicen entonces que la memoria marcaría también un umbral en ese proceso nuestro de hominización. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros recordar qué hicimos, cómo lo hicimos y eso cómo nos puede servir en otros momentos. Bueno, ya en el Paleolítico Medio nos encontramos con el Neandertal y el Homo sapiens. En este momento eh, se supone entonces que el neandertal ya tiene un dominio del fuego y vive en este momento en las cavernas, lo que se conoce pues como eh, esa época troglodita, ¿sí? De vivir en las cavernas. Pero también esos hombres de Neandertal tenían unos ritos, unas prácticas, y esas prácticas tenían que ver con los entierros, ¿sí? Ya en el hecho de encontrar uno que hay seres que tienen alguna práctica funeraria como estas, ya es indicio también para considerar que tenían algunos sistemas simbólicos como grupo en los cuales consideraran que la muerte simbolizaba para ellos algo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, se va a encontrar bastantes en el Paleolítico superior, cuando ya la caza, la pesca y la recolección y la espiritualidad van a ser parte de esos homínidos. Entonces, digamos que en las cuevas de Lasca, por ejemplo, se van a encontrar representaciones de esos animales que ellos cazan, van a tener representaciones de peces, ¿sí? De la pesca entonces de esos grupos. Eso se va a relacionar entonces también con este elemento que les mostraba acá del Paleolítico Medio con lo de los funerales, y es que eso permite también inferir que ellos podían tener, digamos, una concepción tal vez ancestral de lo que luego en Occidente se iba a conocer como alma, ¿sí? Quizás entonces sea parte también de esa historia europea y occidental, que esos ritos funerarios, al darle el respeto, digamos, como a esos cuerpos de esos seres que hacían parte de ese grupo humano, tuviesen algún espíritu, algún ánima, y que hubiese que respetarles pues ese cuerpo que se encuentra inerte. Ya después, más adelante, después de el Paleolítico Superior, nos encontramos con esa revolución neolítica, y es la que nos dicen que damos una transición de ser cazadores a domesticar y a ser pastores de animales, de ir a pie a desplazarnos en carro. Entonces, la ganadería y las ruedas son dos aportes que nos deja el neolítico. Este entonces es una imagen sumeria de más o menos el año 4500 antes de Cristo,
que se encuentra en la ciudad de Ur. Esta entonces es una estatuilla de la gran diosa o madre de la naturaleza hallada en distintas regiones neolíticas, simbolizando la fertilidad. Entonces fíjense en que ya en ese momento nos encontramos con una representación también de lo que son los dioses y de qué forma darles algún tipo de ofrenda va a permitir que siga habiendo una fertilidad en los campos, una fertilidad en las familias. En el Neolítico entonces encontramos también las primeras ciudades. Entonces, cuando encontramos ya esas primeras ciudades en ese Neolítico, ya podemos decir que ese proceso que se venía dando de ser nómadas a ser ya sedentarios, ya se empieza a cristalizar en este momento. Entonces, ese Neolítico no fue solamente una revolución agraria, sino que también fue una revolución urbana. Encuentran en esa imagen una torre circular de Jericó, una de las ciudades más antiguas, más o menos hace unos 10.000 años. Tenemos otras ruinas de otras ciudades del Neolítico y el Calcolítico, que son las ruinas de Catal, más o menos en el 6.600 al 5.600 antes de Cristo, ubicadas en el Oriente Próximo, en Turquía. Bueno, con esta presentación lo que les quería mostrar entonces es que en ese proceso que tuvo ese grupo, esa especie del primero obviamente de los homínidos, luego esa especie del Homo sapiens, luego le va a permitir tener toda esta historia que va a estar relacionada con los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Como lo veremos entonces cuando estemos hablando de esa antigüedad, ya vamos a encontrar otros elementos más concretos porque ya entraríamos a esa etapa de la historia en la cual se encontraría la escritura y ya vamos a encontrar entonces cómo en esa antigüedad diferentes religiones, diferentes civilizaciones antiguas aportaron también su grano de arena a lo que conocemos hoy en día como derechos humanos.